Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Oye, Gregorio, hermano, yo estoy sacando la cuenta y no lo gastamos como mucho en el restaurante, pues, hombre. Está muy deliciosa, pero es que 400,000 pesos en 2 almuercitos no se justifica. ¿Será que la hicieron con oro, la? Oye, Romero, lo que pasa es que usted no está entendiendo en el lugar que usted está comiendo. Esta es una zona muy exclusiva de la ciudad. Por eso la comida es un poquito más costosa. Si usted quiere saber de una comida bastante costosa, escuche Lámpara a tu pie, porque iban a hablar de un caso que no tiene precedente. Una comida que le salió muy costosa a una persona, hombre. ¿En serio, Gregorio? Entonces vamos a escuchar detenidamente lo que nos va a decir el pastor Gaby. No se ponga a hablar mucho porque, bueno. Estos personajes definitivamente son muy especiales. Gregorio y Romelio. Hacía mucha falta, teníamos tiempo que no contábamos con ellos, pero hoy el Señor le plació que nos alegraran un momento con sus cómicos casos. Y así es, tal como lo dijeron estos personajes, en la palabra de Dios hay un escenario que se registra que es muy lamentable, pero que nos deja una tremenda enseñanza. Por eso el Señor dijo que la inspiró para nosotros, para redarguirnos, para enseñarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Por supuesto, Dios quiere que a través de cualquier circunstancia nosotros la recibamos para nuestro crecimiento en la fe. De paso, les adelanto el título del mensaje: No seas dirigido por tu carne. Espíritu Santo de Dios, permítenos poder aprender y recibir todo lo que hoy nos estás enseñando a través de estas palabras. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Acompáñeme, por favor, a la cita que está en Génesis 25:27 en adelante. Allí encontrará un título que dice: Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tremendo todo este escenario que vemos aquí, una seria negociación entre los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Ellos nacieron el mismo día del vientre de Rebeca, la mujer de Isaac, y desde el vientre estaban peleando por quién nacería primero. Al parecer esto aún continuaba cuando ellos crecían. Y en este primer ejemplo vemos el escenario de lo que significa ser dirigido en la carne antes que en el espíritu. Ahora, nada de lo que estaba sucediendo aquí estaba fuera del control de Dios. Por supuesto, Dios había decretado en esta generación una tremenda bendición, que de allí, de Abraham, su amigo, nacería un gran pueblo. Vino Isaac, su hijo, y posterior estos dos varones de los cuales estamos hablando. Y entre estos dos se tenía que decidir quién continuaría con el legado. Lo más tremendo de todo esto es que estos hermanos eran mellos. Cuando se encontraban en el vientre de su madre, mantenían una constante disputa. Y el Señor desde allí le reveló a Rebeca, su madre, de una manera profética lo que sucedería en el futuro. Y era que el mayor le serviría al menor. Obviamente, el orden de Dios siempre era que los primogénitos continuaran con el legado. Pero como Dios conoce todas las cosas, allí le profetizó lo que habría de acontecer en el futuro. Y era que Esaú iba a menospreciar la primogenitura. Pero más allá de ser primogénito, el legado espiritual. Y todo esto lo podemos observar cuando Esaú crece. Por sus comportamientos, por su manera de actuar. Él desobedeció en muchas cosas a Dios. Esta conducta que lo llevaron a despreciar la primogenitura
no era más que fruto de lo que había dentro de sí, demostrando con esto que no estaba calificado para poder seguir el propósito que Dios había establecido para con los hombres. Por eso dice la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Siempre la palabra de Dios nos manifiesta que cuando el Señor llega a aborrecer a alguien, es porque las conductas de aquellas personas no son idóneas con lo que Él ha demandado. Son personas que se han dejado guiar por su carne, por lo que hay en esta tierra, por la maldad, y de alguna manera hizo que todo esto se alterara. Pero antes de alterarse, sucedió primero este episodio que acabamos de leer, donde Él legalmente, bajo juramento, le estaba entregando la primogenitura a Jacob. Antes que continuemos, vamos a leer la carta de Hebreos, capítulo 12, verso 15. De hecho, hace poco estuvimos leyendo sobre esto, y esta cita nos va a arrojar tremenda información para seguir meditando en este tema. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo me imagino que después de todas estas lágrimas, Esaú tuvo que haberse arrepentido con gran remordimiento y en medio de sus meditaciones decir: verdaderamente este ha sido el plato de lenteja más caro que me ha costado. Y todo por dejarse dirigir por la carne. Pensar de esta manera hizo que Dios lo aborreciera. Ahora quiero que saltemos al capítulo 27, porque aquí vamos a ver un escenario muy parecido, pero de una manera extendida. Vamos a ver unos personajes que, al igual que Esaú, actuaron inconsecuentemente, habiéndose dejado dirigir por la carne. Leamos del verso 1, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Hasta allí vemos un escenario no fuera de lo común, pero tengamos en cuenta lo que leímos hace un momento, donde Dios le revela a Rebeca que el mayor servirá al menor. Y luego el escenario donde Esaú vende su primogenitura a Jacob. Pero observe con mucho cuidado lo que dice el verso 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Ahora ya Rebeca observó y se dio cuenta de la conversación que Isaac estaba teniendo a sola con Esaú, con el único fin de poder bendecirlo. Ahora todo este objetivo de Isaac, de alguna manera apresurada, de bendecir a Esaú, no solamente era porque era su primogénito, sino que dice la palabra en el mismo capítulo 27, verso 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, había un feeling entre Isaac y Esaú, porque humanamente él veía en Esaú un líder, porque era un cazador, pero no estaba viendo en la dimensión espiritual. O sea que ya vamos observando un segundo personaje que se estaba dejando guiar por la carne. Y sacamos esta conclusión por lo dicho y por lo que continúa narrando la historia. Pero si aún no es suficiente, ciertos investigadores de la palabra de Dios que se van mucho más a fondo porque estudian los libros originales, dicen que al parecer cuando Isaac tomó esta decisión tenía 137 años. Él sentía de alguna manera que estaba pronto por partir y tomó una decisión apresurada, aunque los libros históricos relatan que este hombre murió 43 años después, o sea, a los 180 años.
Isaac se dejó cautivar por las habilidades del hombre, sin tener en cuenta el plan de Dios. Pero ahora vamos a añadir a otra participante que también se dejó contaminar de lo mismo. Y en este caso fue Rebeca, la esposa de Isaac y madre de Esaú y Jacob. Dice el verso 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano. O sea, ella estuvo analizando la conversación a lo mejor a lo secreto. Y dice que diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Mire la reacción que tomó Jacob en el verso 11. Dijo a su madre: He aquí Esaú, mi hermano, es hermano velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió algo terrible. Mire lo que dice ella: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Obviamente esta mujer sabía que había un plan de Dios, porque Dios se lo había declarado cuando ella aún estaba en embarazo. Pero ella no se bastó con dejar a Dios trabajar, sino que ella quiso ayudar a Dios, obviamente operando y siendo dirigida por su carne. Armó un plan tremendo, fuera del tiempo establecido de Dios. Y muchas veces eso está sucediendo en nuestras vidas, porque hay un factor que está afectando negativamente y es la impaciencia, no saber esperar el tiempo de Dios. Aquí vemos esta familia de 4 integrantes que de alguna manera está representando el pueblo de Dios. A ellos fue lo que Dios escogió para dar continuidad a su plan y los nombró su pueblo. Parece algo de no creer, pero estas personas que se suponían que eran el pueblo de Dios estaban obrando de una manera contraria. Isaac, apresurado, basado en sus emociones como padre, había determinado bendecir a Esaú. Rebeca, queriendo ayudar a Dios, decidió armar un plan de mentira, donde también involucraba a Jacob, el cual también se dejó contaminar por el deseo de ser primogénito y también operó en su carne. Todos estos 4 estaban siendo dirigidos por sus carnes, por sus deseos humanos. Y cuando se actúa de esta manera, siempre se está entorpeciendo el plan de Dios. El plan de Dios era para con ellos, y ellos mismos estaban siendo los que estaban deteniendo el plan de Dios. El haber actuado de esta manera trajo maldición para toda esta familia. Isaac no murió de inmediato, como mencionábamos ahorita, sino que vivió 43 años más. Le tocó cargar con el peso de la mala decisión que tuvo. Cuando se llevó a cabo todo este plan de maldad, trajo un gran conflicto entre Esaú y Jacob, al punto que a Jacob le tocó partir hacia donde su tío Labán y más nunca volvió a ver a sus padres. La misma Rebeca se echó a sí misma la maldición. Y Esaú, por haber menospreciado lo que Dios había entregado y por obrar en sus malas acciones bajo la dirección de sus propios deseos carnales, le tocó vivir con esta mala decisión para siempre. Qué difícil es para el ser humano poder confiar en lo que Dios ha prometido. Dios le había dicho a Rebeca lo que iba a hacer. Fue tan grave todo esto que sucedió aquí, que aún para que Dios pudiera continuar con el plan de esta generación, fue necesario que primero Jacob saliera de aquella maldición. Y fue tan fuerte esto que impactó aún en el campo espiritual, que Jacob tuvo que ser cambiado de nombre por Israel, el pueblo que hoy conocemos. Hasta que él no salió de ese estado, no empezó a dar cumplimiento Dios a la promesa que había establecido en Abraham. Cuántas cosas el Señor ha prometido para nuestras vidas, cuántos deseos buenos no ha deseado el Señor tener, pero hemos sido nosotros mismos que al actuar bajo nuestras propias decisiones, bajo nuestros deseos carnales,
hemos detenido esas bendiciones en nuestras vidas y muchas veces nos hemos encontrado reprimidos, encarcelados espiritualmente, impidiendo que todas estas cosas se realicen. Por eso es necesario que a través de Cristo y su misericordia seamos renovados para que aquellas maldiciones que hemos atraído sean canceladas en Él y Dios pueda continuar con lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Hasta que no salgamos de ese estado, no se van a abrir aquellas puertas que Dios ha determinado. Jacob engañó a su padre y en aquel tiempo que estuvo por fuera, él luego fue engañado por su suegro. Alrededor de 20 años hasta que se convenció del error que él había cometido y fue cuando decidió a ir a ponerse a cuenta con aquel pasado que se había fracturado, con aquel propósito que se detuvo bajo una maldición y de camino a ello fue cuando recibió la libertad. Tremendo todo esto. Estoy seguro que, al igual que a mí, a usted le ha dejado una tremenda enseñanza. Debemos actuar bajo la dirección del Espíritu de Dios. Que sea Él quien ocupe ese lugar en nuestras vidas. Que no actuemos en la carne, porque esto siempre traerá momentos de amargura por nuestras malas decisiones. Termino con esta cita que está en Gálatas 5:16. Escucha muy bien, lámpara a tus pies. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Les envío un gran abrazo y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara